Bueno, vamos a continuar con la clase de proyecto de vida. Vamos a seguir a continuación con el tema de inteligencia emocional. Les estaba compartiendo unas diapositivas acerca de inteligencia emocional. Erika, si me estás escuchando y si puedes ver, puedes continuar con la lectura. Acá no me sale nada, profe. Lo de Todavía las no. diapositivas, no señora, todavía no me ha salido. Espérate, a ver. Ok. Ya te doy compartir. Ahora sí. Sí, ya está grabando, ahí ya está empezando a... Listo. El latín inteligencia, la noción de inteligencia está vinculada a la capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. En cualquier caso, la inteligencia parece relacionada con la capacidad de entender y elaborar información para usarla de manera adecuada. El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman. Implica 5 capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia, gestionar las relaciones personales. ¿Qué piensan acerca de esto? De descubrir las emociones y sentimientos propios, de reconocer esos sentimientos y emociones, de manejarlos y de crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. Nosotros hacemos esto. A ver, John Garcés, que lo veo como... ¿Ah? Pues ¿Qué de hace? pronto, pues en el caso mío pensaría yo que en determinados casos de la vida, por así decirlo, uno de pronto maneja ese tipo de puntos, pero creo que en otros quizás no lo hagamos, o personalmente pues... Es verdad, totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, John. Esa John, otra. ¿qué? John Garcés. Una llamada de Luis. A ver, John Garcés, ¿qué dice esta diapositiva? Listo, sigo. Alguien que dispone de inteligencia emocional es quien es capaz de reconocer y de manejar todo lo que puede ser las emociones de tipo negativo que experimente. Bueno, repito nuevamente. Alguien que dispone de inteligencia emocional es quien es capaz de reconocer y de manejar todo lo que pueden ser las emociones de tipo negativo que experimente. ¿Quién está Tiene leyendo aparte de John? Que tiene el micrófono abierto. Tiene mayor capacidad de relación con los demás, porque cuenta con la ventaja de que consigue entenderlos al ponerse en sus posiciones. Luego utilizar las críticas como algo positivo, ya que las analiza y aprende de ellas. Es alguien que precisamente por tener esa inteligencia emocional y saber encauzar convenientemente las emociones negativas, tiene mayor capacidad para ser feliz. Cuenta con las cualidades necesarias para hacer frente a las adversidades y contratiempos, para no venirse abajo. ¿Ustedes creen, muchachos, que nosotros, cuando nos dan esas, ¿cómo le digo yo? Esas críticas, nosotros sí las utilizamos a veces como algo positivo y las analizamos y aprendemos algo de ellas? ¿O cuál es la reacción de nosotros? Pues de pronto en el momento dado de las cosas, por así decirlo, pues esté pasando X situación y la persona hace, digamos, esa crítica. Yo digo que eso es como dependiendo de cómo uno lo tome en el momento, sea para bien, sea para mal. Lo que dice usted, profe, pues de pronto la situación de saberlo tomar por el lado positivo o negativo, por así decirlo, que de pronto uno en el momento reacciona pues con base a lo que está pasando y lo toma pues como por el lado negativo, pero ya después como que se pone a pensar y dice, no, esto es como para mejorar o tal cosa. Por eso le digo que es como dependiendo como en el momento la reacción que uno tenga pues como ante la situación. Profe, yo pienso que no, el común de la gente es siempre reaccionar de forma negativa. Es el común. Cuando uno recibe una crítica, siempre nos vamos a disgustar o no nos va a parecer o lo tomamos siempre de mala manera. Como dice Erika,
Posteriormente, ya va analizando la situación, uno ya dice, ah, sí, tiene razón, Sí, me sí. equivoqué, ¿vale? Pero la primera reacción de por sí va a ser de rechazo. No nos gusta que nos critiquen. Ujú. De Bueno, pronto también otra cosa, pues como en ese factor, pienso yo también que es como, o sea, mira, pronto las críticas muchas veces, como se dice popularmente, son positivas, por así decirlo. Es como la manera como la persona quizás de pronto lo diga. Entonces, yo por eso digo que de pronto es dependiendo de eso, porque por ejemplo, en el caso mío yo puedo encontrar un defecto en alguien y hacerle esa crítica, pero es como yo se la sepa hacer, ¿sí? Pero es que hay exacto. personas que son demasiadamente, pues, toscas como para decir las cosas. Entonces ahí es donde uno como que se llena de ese sentimiento de no. Exactamente. Bueno, y pasando esta parte de críticas, por decir, ustedes tienen su negocio de motos, ya sea su almacén de repuestos, ya sea su taller de motos, su serviteca de motos, bueno, y llega un cliente y empieza a criticar, por decir, su parte de logística, o empieza a criticarle su parte de manejo al cliente. ¿Ustedes cómo trabajarían eso? Pues ya entraría uno a mirar realmente si la persona tiene la razón con base a eso o quizás simplemente seguir la logística que usted está manejando porque usted cree que de pronto es la adecuada, porque no nos digamos mentiras, difícilmente es tener contento a todos los clientes, por así decirlo, Sí. ¿sí? Entonces ya uno entra a analizar si de pronto de verdad está errando uno en algo, porque pues igual somos seres humanos y cometemos errores en todos los sentidos, pero pues también muchas veces puede estar las cosas bien, pero la persona es la que ya quiere que uno acomode las cosas a su antojo, por así decirlo. Entonces, ya es como dependiendo de eso. Yo Vale. diría, profe, que viene a jugar lo que es la inteligencia. Ya, si viene un cliente con la molestia por X o Y motivo, por un mal servicio, por una mala atención, pues viene la inteligencia de escuchar al cliente y no de ponerse a la par. El Ah, cliente viene enojado, correcto. viene con enojo, y yo no me puedo tampoco recibirlo con enojo, porque Igualar. obviamente ya se va a generar una dificultad, se va a presentar quizás un conflicto o una discusión o un conflicto. Lo ideal ahí es aplicarlo de la inteligencia. Si el señor viene molesto, lo recibo de buena manera y, como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente. Exactamente. Si yo me porto a un nivel tranquilo, calmado, y el cliente va a encontrar en mí una persona receptiva, pues obviamente ya ese ánimo se va a bajar. Exactamente. Hola, Jorge Iván Gutiérrez. Bueno, eso es lo importante. Por eso se habla de inteligencia emocional. Saber uno cómo inteligentemente manejar nuestras ¿qué? Emociones y nuestros sentimientos, dependiendo de las circunstancias que nos encontremos, ya sea a nivel laboral, nivel personal, con nuestra propia familia, que a veces nos falta mucho trabajar esa inteligencia emocional. Y ahora que estamos todos conviviendo las 24, 72, 180, 360 horas, Sí. entonces hay que trabajar mucho esa parte de inteligencia emocional. ¿Listo? Todos los días no estamos bien, ¿sí? Hay unas veces que nos levantamos como con una autoestima, ay, que otra vez esta misma situación, o vamos a mirar qué vamos a hacer. Entonces hay que saber manejar qué, esa emoción, saber manejar esos sentimientos. ¿Listo? Bueno, continuamos. Les voy a volver a compartir acá. Ven, espérate a ver qué se me hizo. Estamos hablando de lo de la inteligencia, se me cerró. Bueno, una diferencia, dígame, una diferencia entre sentimientos y emociones. Ustedes saben que nosotros a veces confundimos lo que es sentimientos y emociones. ¿Qué sería, a ver, Tiberio, qué sería una emoción? Emoción sería, ¿cómo le explico, profe? No, ahí sí me quedo. Sí. O Emo- sentimientos. ¿Qué diferencia hay entre los dos, entre tener emociones y entre tener sentimientos? emociones, vea, profe, Que emociones la sería algo emoción que es en es, el instante. sí, puede ser en el instante, algo que surge como una chispa, como algo fugaz.
Como en el decirlo. momento, pues, como de enojo, digámoslo así, o de alegría por algo que pasó en ese momento. Exactamente. Y el sentimiento, Es algo que se Esa, construye. que Algo que se edifica, que arraigamos ajá. en nosotros, como por decir, el sentimiento de amor o de algo así por el estilo, ¿no? perfecto, ¿no? Estamos bien. Entonces, es que hay ciertas personas que confunden la Vinimos muy emoción. pilos. Sí, están pilos. Hay ciertas personas que confunden la emoción con los sentimientos. Y a través de las emociones también salen los sentimientos, ¿sí? Cuando nosotros conocimos a nuestra pareja, la emoción, la primera emoción que sentimos, ¿qué fue? De atracción, de admiración, ¿sí? Pues, o de las novias que han tenido, ¿sí? De admiración, o los novios, de Tienen tantos admiración. novios que ya no se emocionan. Pero a medida que va pasando el tiempo, va tratando de conocer a esa persona y se va generando más emociones y terminan en ciertos sentimientos, ¿sí? También es con las cosas que uno hace, con la labor que uno hace. Al principio uno dice, no, pues lo hago porque me toca hacerlo. Pero a medida uno le Es va cogiendo amor. como amor a esas actividades y se generan sentimientos. A ver, Mateo, ¿qué nos quiere decir? No, nada. No. Estaba pensando en voz alta. Ah, ya. Bueno, entonces ya tenemos la diferencia de lo que son emociones y sentimientos. Ahora vamos a continuar lo que es conflictos. ¿Sí? ¿Qué sería la parte de conflictos? ¿Qué sería un conflicto? ¿Cómo lo manejarían ustedes? ¿Qué concepto tienen ustedes acerca de conflicto? A ver qué me No, dicen. pues No tienen pensaría yo idea que de Conflicto, qué que es es una un cosa muy conflicto. Que lo han maluca. hecho, sí, pero no saben, no saben de cómo, qué es un conflicto, ¿cierto? Entonces les voy a compartir acá acerca de el conflicto. Dice, el conflicto se puede escribir como una situación en que de dos o más personas, o más, con intereses que distintos. distintos, sí. Exactamente. Entran Pensamientos. en una confrontación o desacuerdo, en donde cada parte actúa de manera opuesta con el solo propósito de neutralizar la parte rival, aunque sea de manera que verbal. El conflicto puede darse por diferentes causas o intereses que pueden ser considerados de importancia o emergencia, como que valores, estatus, poder, recursos, entre otros. Hay diferentes situaciones que pueden generar un conflicto, pero lo ideal es que nosotros debemos de saber cómo manejar esos conflictos, ¿sí? En nuestra vida cotidiana se generan siempre conflictos en diferentes partes, en un salón de clase, en el mismo trabajo donde laboramos, donde estábamos estudiando, en toda parte se puede generar un conflicto. Por eso decíamos antes, el manejo de las emociones, inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que cuando llegamos a un conflicto lo sepamos llevar bien. Porque hoy en día hay gente que el conflicto lo lleva ¿a qué? A lo físico, a agredirse físicamente y a veces también a agredirse verbalmente, que eso también duele mucho, o psicológicamente. Entonces, eso duele mucho y eso afecta mucho a la otra persona. Ahora sí les pregunto, ¿qué es un conflicto para ustedes? ¿Cómo manejarían ustedes un conflicto? ¿Mm? Los dejé pensando. Una cosa es también diferenciar lo que es un problema de un conflicto. Un problema, como ustedes ven ahí, es una molestia o una queja. Son hechos encontrados o demostrados. Son asuntos que no se pueden solucionar. Una situación en la que se observa dificultades. Es una incomprensión que se produce en base a un asunto. ¿Y el conflicto qué es? Es un desacuerdo entre las partes, es un enfrentamiento por algún motivo
una contraposición de intereses sociales, económicos o punto de vista, o es una situación entre dos o más personas que no llegan a un acuerdo. Son acuerdos que no son consensuados de dos o más grupos de personas. Entonces, como ustedes ven en estos paralelos, el problema es de mucho tiempo, genera como más tiempo, y el conflicto en sí sucede de un momento a otro, ¿sí? Correcto, sí. Entonces, como sucede de un momento a otro y nos coge de un momento a otro, a veces respondemos también que, ¡pum!, explotamos. Sí, O a sí. veces venimos de otros conflictos anteriores y nos hemos aguantado en los conflictos anteriores con otra persona y nos llega esa persona y ¡pum!, explotamos con esa pobre persona. Entonces tenemos que mirar en qué situaciones nos encontramos, cómo debemos de manejar. Claro, a todos nos da rabia, claro, a todos nos da esa impaciencia, no nos soportamos a veces, pero tenemos que manejar eso. Como nosotros queremos que a nosotros no nos traten, ¿sí? También nosotros no podemos tratar a la persona así. Si nosotros tenemos ideologías diferentes, listo, tú tienes tu ideología, yo tengo mi otra ideología. Y eso hoy en día, en estas circunstancias que nos estamos encontrando, se está viendo mucho. Que unos Bastante. apoyan a unos, que otros apoyan a otros, y otros quedan, ¿qué? Neutrales, que no se sabe qué es lo que quieren. Entonces ahora, por ejemplo, ustedes en un lugar de trabajo, como les decía yo, que ustedes tienen su propia empresa, su propio negocio, dentro de su negocio existan conflictos. ¿Ustedes cómo manejarían esos conflictos? Tanto con el cliente, con el mismo personal que ustedes tienen a cargo. Y creo que algunos lo han manejado, porque eso sucede en los conflictos dentro de una empresa. A ver, ¿cómo han manejado ustedes esos conflictos? Pues de pronto yo digo que como tener muy en cuenta de pronto lo que dice usted, profe, y pues lo que creo que todos deberíamos tener claro es que todos pensamos y actuamos muy diferente, ¿verdad? Tratar, como dice el compañero John Jairo, de pronto de no igualarse uno con la persona, sino tomar una actitud muy diferente, porque pues obviamente el hecho de que la palabra diga conflicto y que quiera tener un término pues como de pelear y ese tipo de cosas, no siempre necesariamente tiene que ser así. La persona puede llegar de pronto en su momento con usted, con una forma de expresarse y su actitud muy incómoda, pero pues uno en otra tónica muy diferente, por así decirlo, pienso yo, no sé. No sé que ustedes hay situaciones de que usted está todo energúmeno, ¿sí? Está uno pues que mata y come el muerto, como se dice coloquialmente. Sí. Y llega una persona y con una palabra o con algo, ¡pum!, como que lo desarmó total, como que sí, tiene toda la razón, ya toda esa rabia y toda esa cosa, ¡pum! O como en otras ocasiones que uno está y llega otro y acaba de explotarle a uno la situación. Y uno a veces dice cosas que son graves y que pueden estar afectando a los demás o a otra persona y uno dice, fue pucha, ¿por qué dije esto? No debí de haberlo dicho, pero el daño ya está hecho, ¿sí? Y ahora más que nada en esta situación que nos encontramos, mis muchachos, tenemos que mirar mucho qué es lo que vamos a decir, cómo son nuestras reacciones, porque pueden ser nuestras reacciones, pero puede estar afectándole a la otra persona, ¿sí? Entonces tenemos que manejar mucho esa inteligencia emocional, tenemos que manejar mucho ese conflicto. Debe de haber también mucha relación, mucho diálogo. Aunque no queramos escuchar a la otra persona, no, hay que hacerlo, porque las cosas a veces se arreglan, es escuchándolas, o tomar un respiro. Yo creo que lo primero ahí, profe, lo primero en todo conflicto es escuchar las partes. Sí. Es lo primero que se debe ver, escuchar cuál es el problema, por qué uno tiene un punto de vista diferente al otro y tratar de llegar a un consenso. Creería yo que es lo primero, escuchar las partes para poder llegar a una resolución del problema. Exactamente, eso es lo primordial. Aquí les tengo otro cuadrito acerca de los estilos para responder frente a un conflicto, ¿sí? Tenemos lo que es aquí ser competitivo. No dice yo gano, tú pierdes. Ser servicial, yo pierdo, tú ganas, ¿sí? Pero tiene que ser en una parte de competitividad que es sana,
¿sí? Correcto. Porque alguna de las partes podemos sacar de las dos partes algo que nos pueda aliviar esta situación, o puede que una pesa más que otra, pero también tenemos que tener el derecho de que si yo gano, listo, está bien, yo tengo la razón, pero si la otra persona tiene la razón, uno tiene que decir, sí, tú tienes Se toda la debe dar razón. la razón, correcto. Exactamente. Ser uno comprometido, ser uno colaborador. ¿Evasivo en qué? Yo pierdo y tú pierdes. No, pues el hecho es estar ¿qué? A mí, estar a nivel, ¿sí? ¿Qué es lo que es más bueno para nosotros? Para nuestra convivencia, para nuestro bienestar, para mi negocio, para mi vida personal. Entonces, como dice John Garcés, claro, uno tiene que saber y escuchar de ambas partes y a ver qué sabe, cómo se arregla esta situación. Esa es la parte del conflicto. Esto se escucha muy lindo, pero para la práctica hay que Es complicado. saberlo manejar. Hay Sí, que sí. saber cuándo tiene que contar uno hasta 10 o a veces hasta 50 para que le pase a uno como ese sentimiento que uno tiene o esa emoción que uno tiene al instante. Yo ¿Listo? pienso Que se que, pase la calentura. yo pienso, Sí, sí, yo es pienso verdad. que en esos conflictos, la verdad, o sea, juega mucho como dependiendo del conflicto como tal y dependiendo de la actitud de las personas, ¿sí? Porque no nos digamos mentiras, dependiendo pues como de eso, tú llegas al punto de decir, no, sí, tiene razón, no tiene razón, o de saber dirigirse a esa persona. Pero es que hay personas que son bastante bruscas y toscas para decir, entonces ahí es donde uno como dices tú, donde tiene que sentarse pues como a reflexionar y a respirar, porque la persona en serio te saca de quicios, por así decirlo. Sí. Entonces, la verdad es bastante complicado lo que uno, como dice popularmente, o sea, las palabras suenan lo más hermoso del mundo, pero los hechos son totalmente diferentes. No, Y más que nosotros los seres humanos solemos, o sea, pecar por todo ese tipo de situaciones. Sí, sí. Imagínense nosotros con nuestra empresa, ustedes con su empresa de motos, y como llegan unos clientes divinos, ¿sí? Llegan Hermoso, unos sí, sí. clientes, un amor que uno quiere que no se vayan, porque les da Sí, sí. como esa cuestión de que, sí, estamos bien, somos los mejores en empresa, pero llega, uno aprende, o ustedes aprenden a conocer el cliente que es un cliente problema, ¿cierto? Sí, Pero tiene sí. que saberlo manejar, tiene uno que... Correcto. Pero hay personas que ven a esa persona y mismo, ¡pum!, cambió. Sí, sí. Incluso emoción, ya la forma de tratarlo. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso. Uno tiene que tener en cuenta eso. Aunque ese día le haya ido uno pues pésimo, le han resultado casos, dificultades en su empresa, pero uno tiene que mirar pilas que ese cliente, aunque sea el cliente problema, es un cliente que nos puede traer más clientes. Correcto. ¿Cierto que sí? Así en la No. parte educativa. Ay, que el estudiante problema, qué pereza. No, a ese problema hay que cogerlo, hay que traerlo hacia acá Sacudirlo. y tratarlo bien, ¿sí? Mirar a ver qué parte, qué es lo que no le está gustando, qué es lo que le molesta, y así es en todo, así es en todo, así es en la vida, ante todo, es así, está llena de uno manejar emociones, sentimientos, problemas que son grandes y las famosas conflictos. Eso es lo que hay, eso es la vida también. Hay que saber manejar todo eso. Otra parte muy importante, muchachos, esta, si la ven, ¿qué dicen ahí? Disculparse, total. ¿Sí o no? A veces nos Sí, cuesta, sí. Es lo más difícil. a veces nos duele. Hay personas que somos tan tercas. No, yo tengo Tan la... cerrado, sí, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué? Disculparnos. Mm. Disculparnos, eso es lo más duro. Y si uno se disculpa y a la otra persona se le cae todas esas circunstancias que está pasando, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, Quedan 9 ¿alguna minutos otra? antes de que cierre la sesión. Sí, ya me salió. No, espere. Eh, ya tienen ustedes en cuenta de que ya debemos de saber, ya sabemos qué es el sentido de la vida, que es como vivir nuestras posibilidades, vivir la vida a nuestras posibilidades que Al tengamos, máximo. ¿cierto? Hoy en día la tenemos pues muy clara, ¿sí? Con esta situación que yo les decía de los manejos de los cambios y todo eso. Mire que esto es un cambio grande,
tenemos que saber Total. afrontarlo, tenemos que saber llevar, tenemos que ser disciplinados a lo que nos dicen para el bien de nosotros, para el beneficio. También tenemos lo de la inteligencia emocional, que debemos de tratar de manejar, ser inteligentes en nuestras emociones y también en nuestros sentimientos para que sean duraderos. Y por último, el conflicto. Tenemos que saber mirar cómo vamos a trabajar esos conflictos. Y ahora más que todo, y las disculpas. Ante todo, las disculpas. Sí, ¿Listo? sí. Entonces, estos son los temas que hoy vimos. Ya en la próxima sección, ya ustedes ven los otros temas. A ver, yo quito esto acá. ¿Alguna inquietud, mis muchachos? No, profe. Hasta el momento, ¿Todo claro? Profe, Todo toda bien. esta información y estas diapositivas quedan, dices tú, que en la plataforma. Espera un momentico. Esperen.